Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Cero Humilde Opinión. El día de hoy les traemos recomendaciones para leer por Marzo Asiático, una iniciativa creada por Magrat Ajostiernos, una creadora de contenido y editora de la editorial Duerme Vela, que consiste en dedicar este mes a leer literatura asiática, saliéndonos un poco de la narrativa occidental a la que tan acostumbrados estamos. Pero antes de comenzar, Caro amiga, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien y me gusta que hayamos decidido hacer este episodio porque creo que no nos habíamos puesto las pilas en ese sentido o hacía rato que no hablábamos de ello, y es una iniciativa muy interesante de esta creadora que surgió como un propósito personal en 2019, donde dijo, pues quiero leer literatura asiática, y desde ese momento a la fecha muchas personas, editoriales, bibliotecarios, librerías, etcétera, se han sumado a este movimiento para enriquecer pues este proyecto, y por eso nosotras también decidimos traer recomendaciones de libros que pueden leer durante este mes o libros que a nosotros nos llaman la atención leer. Quizá no lo vayamos a hacer durante este marzo asiático, pero sí durante nuestras siguientes lecturas, porque creo que también es algo importante de señalar, ¿no? O sea, si bien existe el mes como para enfocarse en ello, puedes diversificar tus lecturas en cualquier momento, y es un ejercicio de reflexión interesante, creo yo. La idea, por si no quedó claro, es muy sencilla. Básicamente es leer y recomendar libros escritos por autores asiáticos o de diáspora, es decir, personas de origen asiático que viven fuera de Asia, pero pues tienen a sus ancestros allá y hacen comunidad en otros países. Y digamos que la única regla que ella establece es que se eviten los libros de literatura healing fiction o estos libros de sanación o muy cozies, porque son los que desde su punto de vista tienen como más alcance o marketing o movimiento editorial, y la idea es diversificar y salir de la zona de confort, aunque ella hace mucho el hincapié en que pues está bien, o sea, a mí también me gusta ese tipo de literatura y está muy cute, simplemente intenta ver otras voces y ya, ¿no? O sea, la verdad es que se me hace también que ella ha puesto como la propuesta y cada quien la ha apropiado de una u otra manera, y pues nosotros vamos a hablarles de algunas historias que también justo uno de los puntos que siempre se hacen como hincapié en que Asia no nada más es Corea o Japón o tal, pero justo cuando haces este tipo de búsquedas o te pones a reflexionar de las lecturas, pues son las que más nos llegan, ¿no? O son las que tienen más traducciones y así. Entonces está padre ir visibilizando de a poquito las traducciones o los textos que no vienen de esos países, o cuestionarnos por qué no nos han llamado de otros. Pero bueno, vamos a hablar de los que ya leímos, les contamos un poquito nuestra cero humilde opinión y también de algunos otros títulos que llaman nuestra atención. Igual Ale ya hizo una publicación con algunas recomendaciones, yo por mi parte hice una compilación, esta vez enfocado a autoras asiáticas, que creo que también fue todo un trabajo porque me di cuenta de que muchos eran escritos por hombres o cosas así. En mi club de lectura busqué también hacer una selección muy específica y descubrí esta parte de la extensión o que solo están en inglés. O sea, como que vas viendo un montón de cosas. Entonces, pues bueno, acá aportando nuestro granito. ¿Cuál sería tu primera recomendación, Ale? Digo, solo si quiero agregar algo a lo que has comentado, hacer este ejercicio de ver qué es lo que hemos leído principalmente, que es lo que la primera parte de las recomendaciones, y es darme cuenta de que he leído muchísimo de unos países, pero de otros nada, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad para realmente ser conscientes y a lo mejor decir, bueno, voy a intentar buscar literatura de otros países asiáticos que no he visitado, ¿no? Pero bueno, mi primera recomendación es Crisantemo Blanco de Mary Lynn Branch. Esta es una novela histórica
ambientada en Segunda Guerra Mundial, que nos cuenta sobre las mujeres consuelo, que es una de las partes más oscuras dentro de la ocupación japonesa en Corea. Realmente cuando a mí me platicaron de qué iba el libro, porque lo leí para un club de lectura, sí me quedé así de, hoy no sé si vaya a soportar esto, pero pues tenemos como protagonistas a dos hermanas, Hana y Emi, hijas de una familia de buceadoras de la isla de Jeju, que de hecho si quieren como una novela que hable más sobre las buceadoras, que le llaman Haenyeo. Está también La isla de las mujeres del mar de Lisa C. Pero quise enfocarme en este porque a pesar de que habla de las buceadoras, creo que también habla de la ocupación y de cómo abducían a estas niñas para forzarlas a trabajar en un burdel militar japonés, ¿no? Súper crudo, súper feo, pero me pareció muy interesante porque hagan de cuenta que estas hermanitas estaban en la playa, y Hana ve cómo se le estaba acercando así un militar japonés. Entonces ella lo que hace es entrometerse entre este militar y su hermana para que se la lleven a ella y no a su hermanita, ¿no? Entonces tenemos digamos que está contado en diferentes tiempos por Hana durante el 43, que es durante la guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde te platica cómo fue todo lo que vivió y todo esto. Y en el 2011, narrado por su hermanita Emi, ya 70 años después, ¿no? Y de cómo le generaba un montón de culpa de todo lo que vivió su hermana y de, pues, cómo ya no la volvieron a ver y que ella se sacrificó por ella, ¿no? Entonces está muy interesante, sí es una lectura bastante cruda, pero creo que sí es muy importante saber de cómo, híjole, cómo niñas pueden ser carne de cañón. O sea, es horrible. Está bastante fuerte, pero interesante. También se entiende un poco la parte, creo que dentro de China y cosas así también van mencionando de otros países, entonces no solamente es como que Japón y Corea, sino también de otras partes del continente, entonces bastante interesante, eso sí, crudo, pero muy interesante. Sí me acuerdo que ya habías hablado de este libro anteriormente, pero es inevitable volver a estremecerse al escuchar como esa sinopsis y esa situación, o sea, justo creo que me pasa lo que te pasó de, no sé si sería capaz de leerlo, pero, ay, qué difícil, la verdad. ¿Por qué editorial está, amiga? Ay, es que hay dos ediciones. De hecho, la que yo tenía se la pasé bueno, estaba por HarperCollins, pero ahorita en México no sé cómo esté la situación de esta editorial aquí. Esta edición que yo tengo es la negra porque hay una que es como de las buceadoras, que yo siento que no la representa tanto porque sobre el tema de las Haenyeo se menciona muy poco. Entonces hay una portada que es negra con el crisantemo blanco. Entonces ambas están por HarperCollins, una es de Estados Unidos y otra es de México, pero ahorita ya ves que HarperCollins está como raro aquí en México, entonces no sé. Yo el libro se lo pasé a Tres porque le gustó mucho La isla de las mujeres del mar y yo, mira, creo que deberías de leer está súper difícil de conseguir. Ten. Y dijo, no sé si te lo voy a regresar y yo, no importa, ten. Ya sé. Sí, porque acabo de hacer la búsqueda y no está disponible como para compra, pero bueno, igual una versión digital o algo sí que lo pueden comprar o adquirir de maneras no tan legales quizá, pero sí, si les interesa, pues Internet justo. de las cosas. Una lectura que vale mucho la pena y que de hecho si se animan o en su club de lectura leen de este tipo de temas, da muchísimo para tela de dónde cortar y de dónde discernir, ¿no? O sea, está muy bueno. Y aparte de esas lecturas bien atrapantes, o sea, sí, es de todo un poco porque juega con esos dos tiempos. Entonces también no crean que es puro como de que golpea el corazón, sino hace mucha reflexión también. Yo en literatura japonesa tengo Battle Royale de Koushan Takami. Es un libro también bastante crudo a su manera porque aunque es distópico o es una historia de ficción, sí da como mucho miedo pensar en una situación donde
exista tal control de la sociedad. Les voy a platicar un poquito de la sinopsis y luego ya les comento mi opinión. La sinopsis dice que en la República del Gran Oriente Asiático está prohibido el rock, esa música decadente. Los jóvenes crecen en un estado totalitario y controlador que promueve la competitividad. Como medida de control de rebeliones, la administración pone en marcha el programa cada año. 50 clases de distintos institutos son elegidas para luchar a muerte en una isla, que es lo que se conoce como Battle Royale. Y pues si les suena de algo como esta sinopsis, básicamente es la inspiración de historias como los Juegos del Hambre, pero definitivamente esta versión es mucho más cruda, porque aparte de que son más personas a las que conocemos sus historias, son 100 participantes si no recuerdo mal, también sus muertes son muchísimo más violentas porque todos están sedientos de ganar y de tener una oportunidad. O sea, no tenemos como una historia tan suavizada. Hay algunos personajes a los que no vas a conocer de nada, pero hay otros que te van mostrando no solo su vivencia dentro de esta batalla, sino también sus problemáticas y sus vivencias y toda la carga emocional y familiar que traen, lo que anhelaban, los pensamientos que tienen. Entonces toda esa carga se te va poniendo a ti como lector. En algunos casos se sienten como más reales y otros sí creo que me parecen como solo un personaje más, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Algo que sí debo destacar, que aunque es una historia que recomiendo y que sí me parece como justo, a pesar de la extensión, se te va muy rápido y es adictiva, está horrible la representación femenina. Creo que ahí ves toda esta parte de la sexualización, pensando en que la historia se escribió hace un tiempo, pero que también pues justo te muestra como una manera muy burda de meter a todos sus personajes femeninos. O sea, de verdad todos son utilizados de maneras terribles y los ponen en situaciones que tú dices, no manches, o sea, son unos chavitos que sí se van a morir ahí y tú me estás hablando de cosas innecesarias como su aspecto físico. Entonces yo sí me asqué mucho en esa parte de la lectura. Entonces sí quería mencionarlo por si ustedes de plano dicen no hago ese tipo de lecturas, pues que lo tomen en cuenta. Y también algo que no me encantó es que quiso meter esta parte como de romance a la trama, que dije, o sea, me acabas de contar situaciones bien fuertes de cada uno y quieres suavizarlo con un romance que no, que un poco es lo que te dicen de los Juegos del Hambre, ¿no? Que las personas que les gustan como las distopías o cosas así te dicen, es un romance disfrazado de distopía o de otra cosa. Pues bueno, acá creo que viene sobrando esa parte, pero sí es una lectura muy cruda que pues si les gustan este tipo de temáticas, creo que les puede interesar la forma en que está construida y que justo ha servido de inspiración para otros libros. Sí, fíjate que yo empecé a leerlo, amiga, y no pude con la cantidad de nombres. Ya sé que luego no es relevante, pero como que me dio mucho estrés. Espero algún día, o sea, no lo denefié como para no leerlo nunca jamás, pero creo que no era el momento adecuado. Y sí, como que se nota que fue escrito ya hace bastantes años. Sí, fíjate que ahorita que dices lo de la cantidad de nombres, yo tuve que hacer una lista, sobre todo como por esa, o sea, va a sonar terrible, pero es lo que es, como para ir haciendo de que, lo tacho porque ya se murió, ya no está, o sea, para ir. Y si en algún punto la lista disminuye drásticamente y ya no es tan complicado y ya no tienes que consultarla tan seguido, pero justo al ser pues nombres asiáticos, en este caso japoneses, pues dices quién era, o sea, era hombre, era mujer, o sea, no sabes qué onda, entonces sí se complica un poquito. Y se complica un poco y yo recuerdo que me estresé mucho y dije, ay, no, bye. Yo así de que, ay, no, ahorita no. Pero sí lo tengo pendiente por ahí. Yo, digo, ya sé que se supone que aquí no tenemos que agregar como healing literature, pero en mi defensa, estos mangas tienen todo menos ser healing. No se vayan con la finta de las portadas que son preciosas. Pero es una historia súper desgarradora. Es un manga de 2 tomos, que es El perro guardián de las estrellas, de Hoshi Mamuro Inu y Takashi Murakami. Aquí, la verdad, la historia empieza como un thriller súper loco que dice que pues en un campo de girasoles encuentran un coche abandonado con 2 cuerpos en su interior.
Uno es de un hombre de mediana edad que lleva muerto aproximadamente como un año, y el otro es un perro que curiosamente murió solo unos días antes del hallazgo. A partir de ahí, pues el manga como que retrocede, o la historia retrocede varios años atrás, para contarnos la vida de papá, que es el protagonista, y de su perro Happy. Entonces, léanlos con Kleenex en mano. Si no les gusta como que ver perritos sufrir, no es una lectura para ustedes. Yo realmente quería proteger a ese perro con todo mi ser y con todas mis fuerzas, pero mis poderes literarios no llegan a tanto. Entonces sí hay varias cosas en donde literalmente decimos, híjole, los seres humanos no merecemos a las mascotas, o sea, a los animales. Pero es una historia muy bonita, que, ay, de repente sí digo, lo quiero leer, pero sé que luego me va a destrozar como la primera vez y digo, bueno, mejor no. Pero se los recomiendo mucho. Es también, pues si quieren como adentrarse al manga, creo que es una buena forma de hacerlo. Son 2 tomos nada más y no es tampoco el clásico manga en la edición así como que chiquita, es un poquito más grande. Entonces, se los recomiendo mucho. A mí me gusta mucho esa historia a pesar de que me destrozó el alma. Y también como para no solo quedarnos como en novelas, sino también como en el formato de manga, que también es muy característico de Asia, ¿no? Precisamente me parece un buen acierto que los menciones porque yo nunca me he acercado al manga. Uno, por la intimidación de que siempre resultan ser un buen de tomos. Y dos, porque a veces no sabes ni por dónde acercarte. Creo que de estos había hablado 3, ¿verdad? En algún punto no muy lejano. Porque me acuerdo que yo dije, ay, qué bonita, justo de que, ay, qué bonita portada. Y empezó a hablar de la trama y yo ¿de qué me hablas? Suena bien perturbadora, pero pues a veces uno en esas historias también encuentra, como dice Ale, mucha reflexión y profundidad. Entonces, para que lo consideren, sobre todo en eso, en diversificar formatos. Y de hecho, yo lo puse aquí porque estos libros los leí por Magrat, que es la creadora de Marzo Asiático. Entonces dije, no, lo tengo que poner porque Magrat, ¿no? Pero sí. Sí, que aprovechando ese hincapié, si ustedes quieren tener como más recomendaciones precisamente de mano de la creadora, así la encuentran en su cuenta de Instagram y de YouTube como Magrat Ajos Tiernos. Tiene varias publicaciones con muchas recomendaciones. Digo, esto ya lo viene haciendo años atrás, entonces habla de sus opiniones, de sus experiencias leyéndolo, incluso te hace guías como de, bueno, si es tu primera vez que te unes al reto, pues puedes empezar por acá, si te gusta este género puedes leer esto otro. Entonces creo que vale mucho la pena, sobre todo ella que ya tiene como esta idea. De hecho, se me hace muy padre ponerse como ese reto de que cada año pues ya descubras nuevas voces, ¿no? Y justo hablando de diversificar nuestras lecturas y esas voces que tenemos, les había dicho que hice una guía sobre libros para leer en Marzo Asiático. Originalmente quería que fuera de puras autoras, pero terminé seleccionando autores y autoras. Pero para mi club de lectura sí dije, bueno, en marzo vamos a leer autora, o sea, sí o sí, ¿no? Y ahí terminamos haciendo decisiones y terminamos leyendo una autora de Nigeria, o sea, nos fuimos al continente africano. Pero en la guía que les hice encontré títulos muy buenos que dije, bueno, si no ganan, yo me los leeré de manera individual. Y mi lectura actual es de Corea del Norte, se llama Escapar para vivir, de la autora Jeonmi Park. Es de no ficción y no tengo palabras para describir lo impactante y lo fuerte que ha sido explorar su historia, porque yo soy consciente de que Corea del Norte está en un régimen muy duro y estricto y que tenemos muy poca información y que quizá a veces hasta se nos olvida que están viviendo esa situación, pero justo con lecturas como esta dices, no puede ser posible. El punto de partida de la historia y el título justo es que a los 13 años, en 2008, ella escapa a China junto con su madre en un intento de supervivencia total. Nada más
es la única razón porque ya no tienen, o sea, me parece tristísimo haber ya llegado a esa parte, ya voy como al 60%, entonces por eso me atrevo a hacer la recomendación, aún sin haberlo acabado, porque justo pues retrocede y te empieza a contar cómo es la vida en Corea del Norte, cómo fue su infancia, los momentos que vivió como más o menos agradables y la situación generalizada de cómo para ellos es normal no tener electricidad, cómo hay momentos en los que están pasándola muy mal o muy bien dependiendo de como el trabajo que consiga su padre de forma legal o ilegal. O sea, es muy impactante su historia, pero hay un punto en donde, a pesar de que el gobierno les seguía diciendo que la hambruna ya había pasado y toda esta crisis de los 90s en donde hubo una situación muy crítica, pues ella y su familia ya no pueden más y dicen que su único deseo de escapar es por conseguir comida. O sea, ni siquiera piensan o no visualizan un mundo en donde puedan hacer cualquier otra actividad. O sea, ellos solo buscan escapar porque tienen hambre. Y eso me parece horrible, o sea, es terrible. He leído escenas demasiado horribles de opresión, de escasez, o sea, no saben cuánto he valorado estos días cosas bien sencillas, que uno da por sentado y que justo dice que son situaciones como impensables para Occidente, pero para ella eran como su norma. Pues justo estoy como bien clavada con la historia porque en el punto en el que voy, les digo, escapa a China, pero tristemente la situación en la que está no es nada mejor a como estaba. O sea, la única diferencia es que tiene comida, pero está en una situación muy vulnerable porque justo pues al ser como personas prófugas de este régimen, en China también corren el peligro porque están de manera ilegal y los pueden regresar a su país y al regresarlos a su país implica la muerte, ¿no? Entonces es una situación bien, bien complicada. Entonces, de verdad, yo estoy deseando llegar al punto en el que escapa de esos dos lugares y de que dices, bueno, tiene una vida mejor, pero como ella misma desde un inicio dice, mi vida nunca va a ser como la misma porque ya no se van a olvidar ciertas escenas o ciertos momentos que viví que me marcaron y que por mucha situación de mejora que tenga, pues ya los viví, ¿no? O sea, me vi obligada a crecer bajo estas circunstancias. No sé, está durísimo y justo cuando lo estaba registrando en Goodreads vi que hay otro título que se llama La chica con 7 nombres de Hyun Seo Lee. Probablemente lo esté pronunciando mal, pero básicamente es una historia muy similar, una autobiografía de esta chava que ella escapa hasta los 17 años, para justo otra vez vivir en clandestinidad, o sea, está en una situación también ilegal en otro país y no es que sea como la mejor, entonces quizá me la aviente, o sea, como de corrido esta otra historia y quería hacer 2x1, pero el que estoy leyendo ahorita, que es Escapar para vivir, sin duda es como esa recomendación, sobre todo porque te describe tantas cosas que son como impensables y sabes que las vivió de primera mano que dices, wow, y que está desfasada por años, ¿no? Porque al final su última información de este país es de 2008, o sea, de entonces a la fecha hay un espacio muy grande y como saben, no hay mucha información o la poca que se filtra pues sigue siendo igual de terrible de cómo están viviendo en opresión, ¿no? Mi amiga, súper terrible. Fíjate que yo no me he animado a leerlo, sí es un libro que tengo en el radar desde hace mucho tiempo. Recuerdo que estaba en un club en donde lo leyeron y decidí no hacerlo. Es que, ¿sabes qué? Yo justo ya llegué al punto en el que, o sea, todo lo que está pasando es bien horrible y yo también estoy de que, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento esta pobre mujer va? O sea, sabes que su situación cambió un poco porque el libro está publicado y porque lo estás leyendo, pero dices, no manches, o sea, van años de su vida que no ha conocido otra cosa más que dolor, sufrimiento, hambre, opresión, o sea, todo lo horrible. Y las poquitas cosas que te cuenta felices, es de que, no manches, eso te daba felicidad, o sea, es como algo bien, ay, no sé. Uh-huh. Pero fíjate que leer este tipo de textos también nos regala algo muy importante que es la empatía. Es lo que dices tú de que he estado agradeciendo cosas bien simples. Es que deberíamos estar agradecidos siempre, pero se nos olvida, ¿no? Entonces, un ejercicio bastante interesante, amiga. Por otro lado, amiga, yo quiero hablar de un thriller que debo decir que lo leí en digital el año pasado
y que yo dije, voy a leer el primer capítulo y si me engancha, pues ya me lo echo. Y sorpresa, claro que sí me súper enganchó. Y les hablo de Penitencia de Kanae Minato, que aquí tenemos a un conjunto de amigas, que es Sae, Maki, Akiko y Yuka, de las que después de jugar ahí en la escuela, after ya las clases, una amiga de ellas llamada Emiri aparece pues asesinada, ¿no? Después de eso, ellas digamos que tienen como que se separan un momento y cuando vuelven a esta parte de los baños se encuentran a Emiri asesinada. Entonces es un choque para cada una de ellas y cada chica también reacciona de una forma diferente conforme vemos en el transcurso de los años, y es porque, bueno, maestros están involucrados, gente de más alumnos dentro de la escuela son sospechosos, etcétera, pero aquí tiene un papel muy importante la mamá de Miri, y es que cuando pues ya le avisan y todo esto y ya van ahí la policía y todo esto, ella las amenaza diciendo que o sea, tienen que cumplir una penitencia porque pues mataron a su hija y a ellas no. Entonces, vemos en la historia, digamos que son capítulos bastante largos, extensos, con el punto de vista de cómo ellas han vivido este trauma 15 años después y que también están como retomando también el crimen después de tantos años por una cierta cosa que pasa por ahí. Entonces, se los recomiendo mucho. La verdad, yo lo leí así de que en una nada yo estaba de forma irresponsable leyendo en mi trabajo porque yo no lo podía soltar. Está en Storytel, como les digo, entonces, pues sí, o sea, súper, súper recomendado, al igual que Confessions, que es otra novela bastante parecida de Kanae, que también es bastante recomendada, pero esta por acá yo decía, cada testimonio, porque digamos que es como testimonios, o sea, cada una de las chicas tiene su propio capítulo, al igual que otros personajes que no voy a decir porque serían spoiler, pero cuando yo veía que terminaba uno y me dejaba bien trastornada, o sea, no podía esperar al siguiente capítulo para que me dejara aún más trastornada, o sea, cuando yo pensaba que ya había pasado lo peor, no, o sea, vamos de menos a más. Está súper, súper, súper interesante, enganchante y hasta un poco creepy, podría decirlo también. Entonces sí, se los recomiendo mucho. Yo me sumo a esa recomendación porque Kanae Minato marcó un antes y después para mí, sobre todo porque fue de las primeras autoras asiáticas que leí, y dos, porque creo que sí se nota mucho la diferencia en estilos respecto a otros thrillers que había leído. Tiene algo más perturbador, o no sé cómo llamarlo, pero sí me gustó mucho. Y el que yo leí fue Confesiones y tengo muy, muy pendiente Penitencia. Sí sé que son muy similares, pero igual tengo ganas de leerlos. Y bueno, para mi última recomendación traigo el libro de Un detalle menor de Adania Shibili. Es de una autora palestina y me gustaría leerles primero la sinopsis para después adentrarme un poquito en cuál fue mi opinión. Un año después de la guerra de 1948, los soldados de una unidad militar israelí destacada en el desierto de Negev sobrellevan como pueden el asfixiante calor de las horas de sol y patrullan al atardecer la frontera sur del nuevo estado. En una de esas rondas encuentran a una joven palestina entre las dunas. Tras apresarla y encerrarla en su campamento, la violan en grupo, la matan y la entierran en la arena. Muchos años después, en la actualidad, una joven de Kamala descubre por casualidad una escuela que menciona aquel detalle menor, entre comillas, de la historia palestina, ocurrido justo 25 años antes del día en que ella nació. Obsesionada con el crimen, se dispone a investigar las circunstancias que lo rodearon. Una novela tan asfixiante como el aire del desierto durante la calima. Como ya pudieron escuchar, es una historia bastante compleja y delicada, pero que me parece muy necesaria la lectura. No te deja indiferente, sí es muy doloroso y triste de leer, pero creo que es necesario porque hace hincapié en que siempre te muestran una parte de la historia o hay algo que deciden contarte mientras que lo otro queda en el olvido. Así que es una recomendación por si ustedes están buscando libros de no ficción y sobre todo si quieren conocer más sobre la situación actual de Palestina, porque al final esta lectura muestra que desde 1949 están asesinando a su pueblo.
Y considero que el libro es bastante accesible en cuanto a la forma en que está narrado, porque al final la chica que es protagonista en el presente hace que sea muy accesible su búsqueda y la información que va proporcionando. El libro es breve, está disponible por Penguin, entonces también es fácil de adquirir por si están interesados en estas temáticas, que me di cuenta ya una vez que hice la selección que 2 de ellos son de no ficción y que toman temas difíciles o un poco delicados, pero creo que se va a equilibrar un poquito con nuestra selección de libros que queremos leer, que igual van atravesando temáticas difíciles, pero ya desde la ficción, o no sé si tú trajiste algo diferente, Ale. No, yo traigo puras cosas de ficción, pero algunas son basadas como en hechos reales. Entonces, digo, obviamente toman ciertos como cosas de la historia y ya trabajan alrededor de ellos, no es tan tal cual así pasó, ¿no? Pero ahorita les digo cuál de estas historias lo es. Pero el primero que les quiero hablar es de Luna Llena de Aki Shimasaki. Esta historia se centra en una pareja de ancianos, Fujiko y Tetsuo, que han estado casados durante casi 50 años y viven una vida tranquila en una residencia para mayores. Fujiko empieza a sufrir Alzheimer. Un día, al despertar, no reconoce a su marido Tetsuo. Lo trata como un extraño, pero aquí viene pues como el giro emocional, empieza a hablarle de su antiguo amor de juventud que Tetsuo desconocía por completo. El marido se convierte, o sea, como que en lugar de enojarse y así, se convierte como en una especie de detective de la vida de su propia esposa. O sea, se da cuenta que, pues, a pesar de que lleva compartiendo más de la mitad de su vida con ella, pues no, pues nunca se había esforzado en conocer realmente, pues, su pasado, ¿no? Antes de que estuvieran juntos. Entonces, se escucha bastante interesante. De hecho, esta novela es muy breve. Y forma parte de una pentalogía que es el Quinteto de Nagasaki, que realmente, pues, a pesar de que es parte de como de esta saga, no importa, se puede leer de forma independiente, no están tan unidos como pueden parecer. Lo que sí es que creo que en cada uno de estos libros hay una pareja involucrada o varias parejas, pero de las 5 que tiene, esta es la que más me llama la atención porque me gusta, bueno, el tema del Alzheimer creo que es una de las enfermedades como que más me preocupa tener. Entonces, como que de estas 5 novelas, esa es una de las que más me llama la atención y de hecho la tengo en físico, la tengo por ahí lista para leer, pero sí, me gusta esa parte así como que de búsqueda y de investigación y también de mucha reflexión de que, oye, pues, ¿por qué no te tomaste el tiempo antes para platicarlo con tu esposa, ¿no? Entonces, pues sí, esa es mi primera cosa que me gustaría leer, me gustaría acercarme a esta historia. Fíjate que hasta hace poquito le puse atención a la sinopsis y súper llama mi atención porque precisamente creo que también me interesan mucho las historias de memoria en general y pues tiene como ese toque, como dices tú, detectivesco o esta parte de intriga y de misterio, entonces me gusta. Y aparte es una historia muy breve, entonces siento que la puedes leer como que en el momento en que decidas de forma rápida, ¿no? En mis lecturas, como que estaba seleccionando y que dije, bueno, lo puedo leer de forma individual si en mi club no lo eligen, está Diario del Vacío de Emi Yahi. Es de Corea del Sur y narra la historia de Chibata, una mujer que finge un embarazo para escapar de la carga laboral y el machismo. Desde que conocí sobre esta historia me ha dado muchas vibras como de el descontento de Beatriz Serrano, de a lo mejor hasta el mar está lleno de medusas de Paula Carola o de este tipo de historias que te hablan de una crisis laboral que también va acarreando muchos otros aspectos de tu vida, ¿no? Ya antes había visto sobre este libro, pero como que otra vez me dio la espinita por leerlo. Puede ser que lo lea este mes porque también es un libro muy breve, entonces sí, está en mis pendientes de lectura. Cuéntenme si ustedes ya lo leyeron. Sí, cuéntenos ahí dejen en los comentarios si ya leyeron algunos de los que queremos leer para que nos animen aún más.
Yo otro que ese no lo tengo en físico, pero dentro de una investigación que hice buscando escritores de la India, encontré Un perfecto equilibrio de Rohinton Mistry. Y pues nos encontramos en India en 1975, donde el gobierno acaba de declarar el estado de emergencia y dada la escasez de vivienda, 4 personas se ven obligadas a compartir un pequeño departamento. Forman un cuarteto especial. Dina, una costurera de 40 años, viuda desde hace 20 y decidida a no volver a casarse. Manek, que dejó su pueblo de montaña obligado por sus padres a abandonar el hogar para estudiar en la ciudad. Luego tenemos el optimista Ishbar y su sobrino Oprakash, 2 sastres que han huido de la terrible violencia de castas que existe en su pequeña aldea de origen. Los 4 personajes ven cómo sus vidas se entretejen de manera inexplicable e inseparable. La confianza, el humor y el afecto que crecen gradualmente entre ellos se convierte en un baluarte contra los rigores y las maquinaciones de la vida diaria, manteniéndolos unidos tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, se me hace que una historia bastante interesante en el sentido de que vamos a ver pues este sentido costumbrista y de cómo es tan difícil también digamos que cambiar de hábitat con personas que no conocemos, que no eran cercanas a nosotras. Entonces, haciendo la búsqueda, me llamó muchísimo la atención, entonces lo tengo súper anotado. Ese, por si les llamó a ustedes la atención, está por Penguin. Y... Ajá. Siguiendo con las historias que han llamado nuestra atención, tengo uno que de verdad no sé, como un año o no sé cuánto, que digo, ya lo voy a leer y no lo leo. Se llama La gula de Asako Yuzuki. Es un thriller japonés que de hecho en español le pusieron, o sea, en español en España le pusieron mantequilla y aquí le pusieron La gula. Y en la FIL de Monterrey, cuando andábamos viendo libros, Tres lo encontró y empezó a leer la sinopsis y yo no había visto la portada en inglés, aunque pues es igual a la de español, pero como que no lo reconocí y luego ya me enseñó cuál era y yo de que no manches, sí, cómpratelo, o sea, de que cómpratelo porque yo lo quiero leer. Básicamente esa fue de que cómpratelo. Y 1, me dices qué tan difícil está en inglés, y 2, pues a ver cuál es tu opinión, ¿no? El libro básicamente habla de una mujer que es chef y que decide seducir a hombres a través de la comida que prepara, y una vez que logra esa seducción les quita la vida. Y creo que empieza como en el punto en que te dicen que ya es una asesina en serie o que ya la están buscando, una cosa así. Neta me llama la atención, y yo me acuerdo que lo guardé de esas veces que te salen publicaciones de personas que ni sigues. Y leí y dije, me gusta, y lo tengo en una carpetita de Instagram que tengo de que libros por leer, pero por una u otra cosa nunca le doy de que la prioridad. Y de hecho ya vi que para México hay una portada también muy diferente, o sea, como que hay un chorro de portadas para ese libro. A mí la que me gusta la amarilla, ajá, como digamos la original. Entonces, pues sí, eso es un libro que tiene toda la pinta de que me puede gustar. Y después de eso he visto alguna que otra, o sea, de que recomendación fuera de esa, que sí les gusta mucho, entonces me llama mucho la atención. Ay, yo también lo quiero leer, amiga, tengo muchas ganas. Siento que me va a encantar ese libro. Yo por último, un eterno pendiente. Es un libro que yo ya había escuchado hace mucho tiempo y todo, y que apenas este año me lo regalaron en mi cumpleaños. Y es El abanico de seda de Lisa C. Que Lisa C, ya he leído otros libros de ella, me gusta cómo escribe, a pesar de que es novela histórica, me atrapa y tiene una forma muy bonita de contarte historias bastante fuertes. Esta historia a ella se le ocurrió después de investigar ciertos temas alrededor de comunidades chinas, y encontró la historia de estas 2 chicas que crearon como un idioma para comunicarse libremente, que le llaman el Nushu, ya que pues estas mujeres que vivían en China estaban aisladas en sus casas y sometidas a la férrea autoridad masculina, y pues el Nushu era su vía de escape, o sea, podían chismear, podían quejarse, podían
comunicarse a través de este idioma. De hecho, se llama el abanico de seda porque ellas escribían en abanicos, en telas, en vestidos, en cosas así para comunicarse entre ellas, ¿no? Por aquí, bueno, tenemos la historia de Lirio Blanco y Flor de Nieve, que aquí pues como prueba de su buena estrella, la pequeña Lirio Blanco, hija de una humilde familia de campesinos, será hermandada con Flor de Nieve, de muy diferente ascendencia social, ya que aquí, bueno, hasta la fecha en todo el mundo y en China, las clases sociales y como la estirpe son como muy importantes y debido a eso pues tienen que hacer ciertas cosas. Pero a lo largo de los años vemos pues cómo Lirio Blanco y Flor de Nieve se comunican a través de este lenguaje secreto, compartiendo sus más íntimos pensamientos y emociones y consolándose de las penalidades penalidades del matrimonio y la maternidad. El Nushu las mantendrá unidas hasta que un error de interpretación amenazará con truncar su profunda amistad. Entonces, ella siempre mete como misterio y thriller en sus novelas que están cargadas de historia y todo esto, y de tradiciones y toda esta cosa ancestral, pero siempre tiene un thriller o un misterio por ahí en sus novelas, entonces está súper interesante. Yo este año ya leí El Círculo de Mujeres de la señora Tan y me encantó. Este es un libro muchísimo más breve, entonces si lo quiero leer también habla mucho sobre la tradición de los pies de loto, entonces también estoy por ahí interesada en seguir leyendo sobre el tema. Fíjate que es la primera vez que me hago consciente de esta trama, porque me ha pasado, ¿no? O sea, creo que sus libros son bastante populares y tienen como mucho alcance, pero no había puesto atención en esta sinopsis. Y sobre todo que te muestra esta parte de lo del lenguaje que mencionas, que me parece bien interesante y a la vez bien triste, ¿no? O sea, como buscas métodos porque estás en una situación tan terrible que de alguna manera buscas un poquito de libertad o de tener algo propio y en lo que termina, ¿no? O sea, es como bien duro que te muestren también esta parte, pero nuevamente tenemos varios episodios hablando sobre la importancia de la amistad en la literatura y de cómo te van reflejando también que estos vínculos son bien importantes para casi cualquier situación, ¿no? O sea, podrás pasarla fatal en muchos sentidos, pero si tienes un buen amigo o una buena mano ahí que esté contigo, pues te hace un poquito más llevadera la carga. Haciendo un poquito de trampa voy a hablar de 2 libros porque yo cuando decía, ay, pues quiero buscar ciencia ficción de muchos lados y de diferentes pues sí, partes del mundo. Yo no sé por qué la portada de Hong Kong Hacker de Chang Ho-kei se me hacía como muy distópica, o como que yo decía, este libro va a ser ciencia ficción. Y yo lo asumí, o sea, como que hasta por el título así, y no sé por qué no leía la sinopsis. Y ahora que estuve haciendo lo de la guía y todo esto, leí la sinopsis y dije, pues como que no tiene mucho que ver con ciencia ficción, al menos lo que te plantea. Es más como un thriller o una historia policíaca, porque nos habla de creo que es una chica que se quita la vida desde un piso 22 y justo te habla que fue por el acoso escolar que vivió, la intimidación que vivía por medio de internet y así. Entonces su hermana como que está súper enojada por toda la situación, pero no está tan al tanto de quién eran las personas responsables y busca contratar a un hacker para investigar qué onda, ¿no? Creo que va mucho de esta venganza y de esta idea que tiene para, pues, darle un poco de justicia a la muerte de su hermana. Creo que toca temas muy importantes, entonces no lo quería dejar de fuera, pero sí, yo no sé por qué estaba con que, es un libro de ciencia ficción. Pero uno que sí es de ciencia ficción y que quería mencionar es Membranas de Chita Wei, es de Taiwán. Y habla, o sea, la sinopsis se resume muy bien, pero creo que está difícil de leer porque
que ahí les voy a decir. Nos habla de un futuro distópico a finales del siglo XXI, donde la humanidad ya migra al fondo de los océanos, porque ya se explotó demasiado la Tierra, ya era insostenible. Entonces dicen, bueno, vamos a explotar otro lado. O sea, de que vámonos a vivir al océano, ¿no? Y digo que creo que es difícil de leer porque entre la onda de la traducción y todo esto y shalala, hubo como ciertos problemas para adecuarlo, porque ahora uno de estos días que tuve que salir, se me olvidó mi libro, pero llevaba el Kindle. Y dije, ay, pues es que traigo puras cosas que no tengo empezadas. Dije, bueno, pues voy a empezar algo. Y según yo iba a empezar de membranas. Y nada más alcancé a leer la parte del prólogo. Entonces justo te están explicando que hay como partes como complicadas y luego todos los personajes son en femenino, pero no porque sean mujeres. Y como esta parte de es que queríamos que fuera no binario porque el autor, o sea, como que toda esta explicación que te dicen. Entonces dije, híjole, creo que no es una lectura como tan ligera de hacer, pero llama mucho mi atención. Les digo que últimamente he estado buscando ciencia ficción, entonces sí quiero leerlo. Creo que el libro no está tan extenso. Igual si buscan el libro lo pueden conseguir a través de plataformas, y yo lo conseguí de forma digital porque no sé si está disponible como en librerías tal cual. Pero si les gusta la ciencia ficción, creo que es una buena alternativa. Y sobre todo porque justo dije, pues en la vida he leído algo de Taiwán, ¿saben? Ajá, es que es eso, es lo que te digo, es un ejercicio bastante interesante para ponernos a reflexionar qué tantos países de Asia realmente, bueno, o escritores o historias de países de Asia hemos leído. Sí, Porque luego nos damos cuenta que no salimos de Japón, China y Corea. O sea, ¿qué onda con eso? Y aparte el autor es queer y tiene como más libros en torno a eso. Entonces dije, bueno, pues incluso está más padre tener como ese tipo de voces diversas, ¿no? Entonces sí, ustedes también denos sus recomendaciones. Cuéntenos si este marzo se dedicaron a leer este tipo de literatura, si conocían el reto. Igual como recomendación extra, hay 2 cuentas en Instagram que me he apoyado para cuando quiero hacer este tipo de publicaciones o que quiero leer algo diferente. Una de ellas es literatura asiática, así tal cual, tiene un punto entre las palabras, y la otra es lecturas niponas. Hacen bastantes guías y están constantemente hablando sobre novedades, sobre todo que llegan pues en español, y a veces sí te dicen como que bueno, están en inglés pero puedes conseguir acá. De hecho hubo una vez que vi una publicación de ellas, no me acuerdo en cuál de las 2 cuentas, que hablaban de una plataforma donde había muchos títulos de literatura asiática gratuitos de manera legal. Y dije, ay, oye, qué padre, porque no es como que tan fácil luego conseguirlos. Y a veces, por ejemplo, a otras partes del mundo, o sea, de que no sé, en Europa puede que lleguen, pero acá ya no nos llegan tan fácil las traducciones. Sí, es eso también, es lo que te iba a decir, porque luego a veces que ya nada más nos queda para leer en inglés, por ejemplo. O sea que hay muchas cosas bien interesantes que solo están en inglés. Pero bueno, pues así vamos a dar por concluido el episodio de hoy. Por favor, sí, déjenos sus recomendaciones, oigan, porque es bueno diversificarnos en lecturas, en países, en otras perspectivas y realidades. Y aprender también un poquito más de otros países que pues casi creo que no sean Latinoamérica, ¿no? Siento que al menos hablando de mí, siento que me he estado enfocando muchísimo en Latinoamérica y está bien, porque también me di cuenta que no sabía muchas cosas de Latinoamérica, pero pues también no está de más acercarnos a países de África, de Asia, ¿no? Hasta mismo Australia he leído de que 2 libros, yo creo. Entonces, déjenos sus recomendaciones. Sin duda los vamos a estar por ahí chismeando y leyendo. Recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. Prometo ya actualizar porque hace rato no hemos actualizado. Y sobre todo si llegaron hasta esta parte, por ahí nos dejaron un comentario que estaría bueno que pusiéramos la lista de libros que mencionamos, porque no siempre pueden tomar nota. Lo vamos a retomar, prometemos hacer el esfuerzo de retomarlo. Nosotros lo hacíamos a través de publicaciones o de historias, más allá de dejarlo en la descripción de
del video porque a veces no caben. En YouTube sí pueden caber, pero en Spotify sí hay un límite de caracteres, entonces no podemos dejárselos. Pero sí vayan a seguirnos para que se enteren de los libros que estamos hablando. A Ale la encuentran como Leer en Todas Partes y a mí como Aries en Libros, ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.